secreciones. Ahora, esas secreciones pueden expulsarse al exterior, entonces decimos que esa tos es productiva, y eso nos facilita porque nos puede decir el paciente de qué característica es esa expectoración, o puede ser húmeda, pero vemos, se siente que se movilizan secreciones, pero no las puede expulsar. Con respecto a la clasificación según la evolución, puede ser aguda, menos de 3 semanas, subaguda, de 3 a 8 semanas, y más de 8 semanas es crónica. Qué feo se ve esto, chicos. Bueno, acuérdense que dentro, para después ver los signos, dentro de lo que es tos crónica, es fundamental interrogar sobre tabaquismo, porque una de las patologías crónicas, de los síndromes crónicos, es la bronquitis crónica, que se caracteriza por esa tos, que es crónica, y siempre estar atentos a buscar el cáncer de pulmón. Si un paciente tiene una tos y en algún momento expectora y tiene estrías de sangre, una hemóptisis, puede responder a distintas etiologías, pero ustedes siempre se van a ver obligados a buscar un cáncer de pulmón. Si el paciente tiene hemóptisis, nos vemos obligados. Puede responder a otra causa, puede ser un absceso, puede ser una tuberculosis, pero siempre busquemos el cáncer para tratar de llegar a un diagnóstico precoz. Una causa de tos seca que es relativamente frecuente es el reflujo gastroesofágico, que a veces son pacientes que tienen tos crónica, persistente, una tos seca, y ustedes a nivel respiratorio no encuentran nada, y entonces empiezan a interrogar y empiezan a ver que ese paciente tiene tos sobre todo a las mañanas, que esa tos es seca, que el paciente tiene síntomas de acidosis, que tiene antecedentes, por ejemplo, voy armando cuadros clínicos, imagínate, ¿no? Pero tiene antecedentes que toma una alta ingesta de ibuprofeno o de aspirina, y entonces puede ser que ese paciente tenga una gastritis o tenga un reflujo por una hernia de hiatus y hace esa tos seca. Como para marcarle que no solamente es de causa respiratoria. Bueno, distintas causas de tos. Y la expectoración, acá lo mismo. Cuando sabemos qué característica tiene la tos, tengamos en cuenta esto. Si es un esputo mucopurulento, que es aquel esputo amarillo verdoso, eso nos tiene que hacer pensar que hay una infección bacteriana. ¿Por qué? Porque si es purulento tiene piocitos. El piocito a partir de que se origina de la infección bacteriana del neutrófilo, que muere y forma el piocito. En cambio, si es una expectoración mucosa, me va a hacer pensar más en un cuadro viral. Y si es serosa, por ejemplo, puede ser que en este caso generalmente son trasudados y no exudados, puedo pensar en un edema agudo de pulmón. También puede ser que en el edema agudo del pulmón el esputo sea salmonado, es decir, sea seroso y tenga contenido de sangre. Entonces aparece como un esputo rosado. Y el hemoptoico, bueno, el hemoptoico puede ser que sea el esputo con estrías de sangre o puede ser que el paciente realmente escupa una cantidad importante de sangre. El numular es característico de las tuberculosis, que es un esputo como que se separa, y forma como monedas, por eso se llama numular. Y el herrumbroso, que es característico de la neumonía en la etapa de hepatización roja. Bueno, esto lo que les decía es lo del cáncer de pulmón. Y acuérdense que cuando hablamos de bronquitis crónica, cuando pensamos, o sospechamos que un paciente tiene bronquitis crónica, cuando tiene expectoración la mayoría de los días durante 3 meses consecutivos por un periodo de más de 2 años. Esas bronquitis crónicas o esos pacientes que tienen bronquitis crónica con frecuencia sufren reagudizaciones. Y pueden que a esa bronquitis crónica se agregue una sobreinfección bacteriana, una sobreinfección viral y se agrave el cuadro. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes es si cambia la característica de esta tos. ¿Por qué? Porque en un paciente que yo vengo controlando, que tiene diagnóstico de bronquitis crónica, y cambia la característica de la tos, o aparecen estas estrías hemoptoicas, yo tengo que pensar que puede estar complicándose esta bronquitis con un cáncer. Bueno, no sé si tienen alguna duda de hemóptisis.
pero bueno, creo que es sencillo. Acuérdense que si la tenemos que diferenciar de la hemoptosis, de la hematemesis, es que va precedida de tos, que es espumosa, porque viene del aire, viene acompañada por la tos y del pulmón que es aireado, tiene aire, y que es roja rutilante. Distintas causas de hemoptisis, en negrita están las más frecuentes. Y acá, bueno, de disnea, remarcamos lo importante. La causa de disnea, bueno, puede ser por cambios en los gases sanguíneos y en el pH, si tenemos una acidosis metabólica por la disnea, si hay una anemia importante por disnea, por una capacidad de respuesta reducida, y acá entrarían todos los cuadros respiratorios, o sea, todo lo que dificulte o la oxigenación de la sangre arterial, o bien lo que se conoce como disnea cinemateria o disnea psicógena, es una disnea en la cual no podemos encontrar ninguna causa orgánica que lo denuncie. En relación a la clasificación, acuérdense que puede ser paroxística, que es aquella disnea que el paciente, en la cual el paciente está durmiendo y se despierta con la disnea, o puede ser de esfuerzo, que puede ser grado 1 a grandes esfuerzos, grado 2 a esfuerzos moderados, grado 3 a esfuerzos mínimos, y la grado 4, que sería la de reposo o permanente, que es un paciente que tiene disnea aunque no haga ninguna actividad. Y la otra clasificación importante que quiero que tengan en cuenta cuando pensamos en una disnea es si es una disnea de causa respiratoria o una disnea de causa cardíaca. ¿En qué? Insuficiencia cardíaca que ustedes vieron es característico de la disnea. ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. Bueno, y acá vamos a aclarar algunas cositas que siempre tienen dificultades en el final. Una cosa es que el paciente tenga una insuficiencia izquierda aguda, y una cosa es que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca crónica. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, hace un infarto masivo de pulmón y hace la insuficiencia cardíaca, ahí va a tener un edema agudo de pulmón. Si el paciente hace una insuficiencia cardíaca crónica, esto lleva meses, años, entonces va progresando el cuadro. Y se genera una hipertensión venulocapilar pulmonar, como no el grafiquito, pero se genera una congestión que es crónica, no es el edema agudo del pulmón. Es lo que ustedes van a estudiar en infarto, que es congestión pasiva crónica. Entonces ahí se produce un aumento dentro de la vénula capilar del pulmón, se produce un trasudado, se produce una fibrosis que altera el intersticio pulmonar, y después termina pasando líquido, pero se genera todo un proceso que se llama congestión pasiva crónica. Entonces ustedes relacionen insuficiencia cardíaca crónica, la semiología, los síntomas que presenta, con congestión pasiva crónica. No se confundan el edema agudo con esto, porque a veces no entienden esta diferencia y rinden mal por eso. ¿Está? Bueno. En la crónica entonces se puede tener que trabajar por los ojos. Claro, en la crónica, si vamos a la semiología, eso sería la fisiopatología. Tiene una congestión pasiva crónica. ¿Qué síntomas va a tener este paciente? Va a tener disnea paroxística nocturna, el paciente se va a despertar disneico, y cuando se sienta mejora la disnea, que sería la ortoapnea. Además va a tener síntomas de fatiga, porque tiene hipoflujo. Hay como una duda cuando la paroxística, o sea, ahí está dentro, entonces la cardíaca cuando la respiratoria o la paroxística. Sí, en realidad, por ejemplo, si vos tenías una crisis asmática también, en la línea te aparece de reposo. Lo que pasa es que la cardíaca es disnea paroxística nocturna. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está acostado, ahí se igualan las presiones pulmonares, se produce mayor congestión, lo despierta el paciente, cuando se sienta mejora la disnea. Entonces, ¿y puede ser una evolución que primero se pasa en la para después ocurre la disnea? No, en realidad la ortoapnea es una disnea, se define ortoapnea como una disnea que mejora cuando el paciente se sienta. Puede ser de noche o de día. Si el paciente se acuesta a dormir la siesta y te aparece la disnea y se siente, eso es la ortoapnea. La ortoapnea es una disnea
que aparece con el músculo dorsal y mejora cuando se sienta. ¿Por qué mejora cuando se sienta? Porque el líquido siempre baja, entonces al bajar el líquido hacia la parte inferior va a respirar mejor, va a guiar por sus pulmones. ¿Ah? Pero también puede ser paroxística, es algo que comienza de golpe. Si vos estás en una crisis asmática y justo hace la crisis asmática, también va a ser paroxística. Por eso es importante que ustedes evalúen los síntomas que lo acompañan. No es lo mismo un paciente que hace una crisis asmática que va a tener, además de la disnea, sibilancia, que el paciente que está con insuficiencia cardíaca, que va a tener los rales, va a tener todos los síntomas de insuficiencia cardíaca. Claro, entonces yo no puedo poner la paroxística en los cambios de condiciones, o sea, por la línea. ¿Cómo? Perdón, no en los cambios condicionales, porque entre la ortopnea, la tripopnea, o sea, la paroxística no entra ahí, en los cambios condicionales. No, paroxística es una línea que aparece de golpe, y la ortopnea es una línea que aparece con el ejemplo y mejora al sentarse. ¿Qué pasa? La línea paroxística nocturna que despierta al paciente, si es con insuficiencia cardíaca, cuando el paciente se sienta, va a mejorar, o sea, como que van de la mano, pero no son sinónimos. Entonces son las tres nomás, la orto, la apnea y la tripopnea, que son cambios condicionales. Sí, en realidad lo más importante es la tripopnea, que ahora lo vamos a ver, que es cuando se produce en el edema del pulmón, que la apnea mejora cuando el paciente se acuesta al lado del edema. Bueno, acá está el dibujito. Ustedes acuérdense de esto, de la fisiopatología. En la insuficiencia cardíaca izquierda, lo que empieza a suceder al haber un menor volumen de eyección, empieza a aumentar la presión dentro del ventículo izquierdo, eso se va a transmitir a la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda lo va a transmitir a las venas pulmonares y va a llegar a la circulación venulocapilar pulmonar, que es la que va a generar la hipertensión venulocapilar pulmonar. Ahí, si ustedes se acuerdan de la fisiopatología del edema, entonces hay una transsudación de líquido, que primero va hacia el intersticio, no va directamente al alveolo. Eso no es un edema agudo, y ahí en ese cambio como es crónico y permanente, entonces va generando toda esta fibrosis y termina produciendo la confusión. ¿Ah? Puede ser después que esta insuficiencia cardíaca izquierda, como se dice normalmente, dé la vuelta y haga una insuficiencia cardíaca global, comprometiendo también pulmón derecho, el corazón derecho. Bueno, y con respecto al dolor, acuérdense de esto, que es importante que hay vísceras que tienen receptor lo que produce el dolor y vísceras que no. El pulmón no duele, lo que duele es la pleura parietal. Por eso cuando decimos que la neumonía hay dolor que está de costado, en realidad es cuando se limita la pleura parietal, si no, no tiene dolor. Lo mismo pasa con el pericardio visceral, que no hay dolor, lo que duele es pericardio, pleura y peritoneo parietal. Y lo mismo pasa cuando veamos abdomen con los órganos como hígado, vaso, riñón, que lo que duele es cuando se distiende la cápsula en ese caso. Bueno, cuando ustedes hablan de dolor, siempre acuérdense del interrogatorio. Primero la localización, dónde duele, después fiscalía. ¿Qué características tiene el dolor? Si es punzante, si es quemante, si es durante, si es tipo que está acostado, si es gravativo. Después, con qué calma y con qué se exacerba ese dolor. Y siempre preguntan si el paciente toma algo para calmarlo. Y cuando toma eso, calma o no calma. Y después vamos a ver todos los síntomas que lo acompañan al dolor. Bueno, con respecto a examen físico en sí, ¿tienen alguna duda? Si no, lo vamos a ir viendo con los distintos síndromes. Acuérdense, inspección primero, palpación. A la palpación hacemos expansión de base y vértice y vibraciones vocales. Expulsión, que hacemos mavidez y expulsión de base, y la auscultación. Esos serían los pasos en orden que hacemos. Bueno, vamos a ver una inspección, lo que es normal. Podemos encontrar un abovedamiento del tórax, que es lo que se conoce como tórax en peso de paloma, que es una malformación congénita que se ve, obviamente no tiene ninguna trascendencia, o la retracción, que es el pectum excavatum, como ustedes ven en la imagen.
Y sí es patológico lo que se conoce como tórax en tonel, que es característico del enfisema. En el tórax en tonel lo que se produce es un aumento del diámetro antero-posterior del tórax. Entonces el tórax, en vez de tener predominio del diámetro transversal, ser más alargado, se torna redondo, digamos, como un tonel. Y las costillas van a estar horizontalizadas, por eso mismo, y el diafragma va a estar más abajo. Entonces, en vez de encontrar la base en el 10º espacio, lo vamos a encontrar más descendida, pero es una base que no va a excursionar bien. Después vamos a ver en la piel si hay alguna lesión. A veces puede haber, por ejemplo, dolor torácico si el paciente presenta un herpes, puede doler, y a veces las vesículas, cuando aparecen las vesículas, el diagnóstico es fácil, pero a veces empieza primero el dolor. Entonces, por eso es importante que pregunten las características, si es el dolor estimante, curente, si sigue un trayecto metamédico, ¿tá? Los movimientos respiratorios, si el paciente tiene taquipnea, nosotros tomamos como referente o como valor normal de hasta 18 respiraciones por minuto en un adulto. La alteración de la amplitud es el que tenga respiraciones más profundas que lo normal, eso se llama hipernea. Y polipnea es cuando está aumentada la frecuencia y también la profundidad, ambas dos. Y después tenemos alteración del ritmo, como la respiración de Leo y Cheniento, que son respiraciones irregulares. Y tener en cuenta si el paciente, además de esto, tiene algún signo agregado, como el tiraje, que lo buscamos a nivel, como decíamos recién, intercostal, supraesternal, supraclavicular, y también puede tener movilidad de las aletas nasales. Bueno, cuando hacemos la palpación, a ver acá, vamos a hacer expansión de base y vértice y vamos a hacer vibraciones vocales. Las vibraciones vocales, que es la palpación de la voz, se va a encontrar aumentada en la neumonía. Es la única enfermedad que van a encontrar aumentada en las vibraciones vocales. Porque en la neumonía hay un foco de condensación, un foco con un exudado a nivel alveolar, y ese foco favorece la transmisión de los ruidos. Entonces, las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Para que eso ocurra, debe haber, digamos, bronquiopnea. En cambio, en las otras patologías, como en el derrame pleural, en el neumotórax, ahí van a estar disminuidas o ausentes. O igual vamos a ver síndrome porcino. Y el frote pleural es un ruido que también lo podemos palpar, en realidad lo ocultamos, que es cuando se produce inflamación de las hojas pleurales y esas hojas rosas, entonces producen ese ruido que es el frote pleural, y si es importante, también lo podemos como palpar. Y acuérdense que una vez que se instala el derrame, como esas hojas pleurales se separan por el líquido, lo van a dejar de escuchar. Bueno, esto lo pasamos, porque quiero ir a los síndromes. Bueno, entonces, en relación a la percusión, tenemos lo normal. ¿Cuál es el sonido normal de pulmón? Sonoridad. Podemos tener matidez, si hay líquido, o alguna condensación, o algún tumor, todo lo que es sólido o líquido va a generar matidez, y si hay mayor cantidad de aire de lo normal, vamos a tener hipersonoridad o timpanía. ¿En qué casos, cuáles de los síndromes, neumonía, derrame pleural, neumotórax, le parece que va a haber matidez? Neumonía y en el derrame pleural. En el neumotórax, ¿qué le parece que va a haber? Hipersonoridad o timpanismo, sí, atención. Y también vamos a tener hipersonoridad, por ejemplo, en los casos de las cavernas, que son de gran tamaño, podemos tener hipersonoridad. Bueno, y en relación a los ruidos agregados, normalmente escuchamos el sonido bronquial y el murmullo vesicular o sonido respiratorio. Los ruidos agregados pueden ser de los bronquios, como son los broncus y la sibilancia. Los broncus son de los bronquios de mayor tamaño y se deben a secreciones o tumores que dificulten la entrada de aire, entonces va a generar su sonido. Tiene la característica de ocultarse en los dos tiempos respiratorios y de movilizarse con la tos, de cambiar de lugar con la tos porque se moviliza la secreción. Las sibilancias son de bronquios más pequeños y son característicos de cuando hay un espasmo del bronco y es característico del asma.
Estas sibilancias, como el nombre lo dice, es un sonido como silbante y son fundamentalmente respiratorios. Aunque cuando el proceso avanza y se complica, puede ocupar los dos tiempos, pero fundamentalmente son respiratorios. Y en relación a los rales, tenemos dos tipos de rales, crepitantes y subcrepitantes. También se los conoce como ruidos fúnebres. Los rales subcrepitantes se originan a nivel bronquiolar, a nivel final, que son los bronquios que no tienen cartílago, ¿sí? Se originan cuando hay una secreción. En ese caso, esos bronquios se van a ocultar en los dos tiempos respiratorios, cuando entra y cuando sale el aire, y se van a modificar con la tos. Cuando el paciente tose, se moviliza la secreción y se modifica. Esos son los subcrepitantes. Los crepitantes se originan a nivel del alvéolo, entonces no se van a modificar con la tos, porque esa secreción está como atrapada ahí en el alvéolo, y se van a ocultar sobre todo al final de la inspiración, que es cuando el alvéolo intenta abrirse y no puede abrirse porque está pegoteado por la secreción. ¿Está? Estos ruidos son característicos de las neumonías y los rales crepitantes también son característicos del edema de pulmón. Y después tenemos los soplos, el soplo tubario, que es característico de la neumonía, que ahora vamos a ver, el cavernoso, el anfórico y el fuerte pleural que hablamos recién. Bueno, esto es lo del roncus. Vamos. Acá les quería mostrar. Ahora. Ahí. No sé si ven bien la imagen, pero bueno, el roncus ven que está en bronquios más grandes, las sibilancias en broncos más pequeños, los rales subcrepitantes estarían acá, casi a la entrada del alveolo, y en el alveolo los crepitantes. Bueno, el soplo cavernoso, esto lo vemos después cuando veamos los síndromes. Y el soplo tubario, que es característico de la neumonía, ¿qué es el soplo tubario? En realidad es la ocultación del sonido bronquial, que nosotros ponemos en el microscopio y lo escuchamos, en el foco de la neumonía. ¿Por qué? Porque dijimos que estaba aumentada la transmisión de los ruidos, que la neumonía en general cursa con un bronquio permeable. Entonces nosotros ocultamos en el foco de la neumonía, vamos a encontrar ese sonido bronquial, esa transmisión del sonido bronquial, y eso se llama soplo tubario. Bueno, frote pleural, que ya dijimos que era esto. Bueno, y ahora sí vamos a los síndromes en sí. Los síndromes, cuando hablamos de síndromes, o sea, a veces en un conjunto de síndromes, no, falta, porque un conjunto de síndromes va a poner cualquier síntoma de cualquier síndrome y es un síndrome. Es un conjunto de signos y síntomas que comparten una misma fisiopatología, que tienen manifestaciones similares, comparten una fisiopatogenia, ¿tá? Y que puede responder a distintas etiologías. Por ejemplo, un síndrome típico común es el síndrome febril. La fiebre se manifiesta por dolor articular, tenemos eritema, tenemos el aumento de la temperatura y responde a distintas etiologías. Y en este caso hablamos de síndromes respiratorios. Y tenemos que pueden ser agudos o crónicos. Dentro de los agudos, la neumonía, bronquitis, neumotoras, derrame pleural y atelectasia. Y dentro de los crónicos, las conocidas como EPOC, que abarcan la bronquitis crónica y el enfisema, el asma, la tuberculosis y el cáncer de pulmón. Vamos a ir viendo esto. Bueno, este es el problema que ustedes tienen en la UP. Entonces acá tenemos una nena con fiebre, tos y expectoración mucopurulenta. Ahí ya le está dando un dato. El hecho de que tenga tos y expectoración, ¿de qué les está hablando? De que es una infección de vía aérea baja. El hecho de que les dice que la expectoración es mucopurulenta, ¿de qué le está hablando? De un proceso bacteriano, que ya ahí me va orientando. Acompañada de disney, irritabilidad e inapetencia, y la madre refiere que en la última semana hubo casos similares en los compañeros de grado. Acá que les está dando una idea de qué. De noción de foco. En general, los procesos que se transmiten a las escuelas son más de qué tipo, virales o bacterianos. Virales. Entonces puede ser que a lo mejor esta nena haya comenzado con un proceso viral y después se haya sobreinfectado y haya hecho un proceso bacteriano. Por eso es importante ver todo, cómo empieza este cuadro. Si empieza directamente con la tos, si empieza con un resfrío, cómo... Bueno, esas serían entonces la lista de problemas que ustedes tienen acá.
Y vamos a ver, para hacer el diagnóstico, recuerden, historia clínica completa, tiempo de evolución. Acá sí estamos hablando de un proceso agudo, a diferencia de la otra UP que tienen, donde hablamos de un proceso crónico. Tener en cuenta hábitos, antecedentes. Acá es importante preguntar si esta nena tiene algún antecedente respiratorio, si es asmática, si es alérgica, si toma los medicamentos, si tiene una enfermedad de base. Siempre acuérdense la historia clínica bien completa. Y bueno, y tenemos en relación a las infecciones de vía respiratoria, las neumonías, las podemos dividir en típicas, atípicas, y las intrahospitalarias y las bronquitis. Estamos hablando en este caso de una bronquitis aguda. La neumonía típica, ¿cuál es el cuadro clínico? Se va a presentar con tos, fiebre, expectoración mucopurulenta y mal estado general. El dolor, como yo le decía, tipo puntada de costado, que se describe como característico, con la dosis que hay inflamación pleural. Generalmente la produce el neumococo, es la neumonía de la comunidad, y fíjense a la radiografía. Vamos a marcar acá. Bueno, no puedo mover el mouse acá sin el... Pero bueno, fíjense cómo la imagen que se ve es radio opaca. Por eso cuando nosotros palpitamos ahí vamos a encontrar mal riesgo. Si nosotros a este paciente le pedimos un hemograma, vamos a encontrar una leucocitosis con neutrofilia. Si estamos hablando de un proceso viral, vamos a encontrar una leucocitosis con linfocitosis. Pero como es bacteriano, vamos a encontrar neutrofilia. Bueno, y en la radiografía el bloc neumónico, que se ve también el bronquio permeable. La neumonía atípica es un cuadro más solapado, puede llevar un proceso más crónico, no crónico, agudo, pero más largo, de 15 días. También puede haber tos, pero la expectoración es mucosa, no es mucopurulenta, porque la neumonía atípica no afecta el alveolo, sino la zona intersticial. Por eso dicen que es una neumonía menos sintomatológica, pero radiológicamente más marcada. En la radiografía se ve más como la imagen en virus aislado. Y esta neumonía, ¿quién la produce? El micoplasma, la clamidia y los virus. Y acá sí vamos a encontrar leucocitosis con linfocitosis. ¿Está? Y por último, la neumonía intrahospitalaria, que consideramos que es intrahospitalaria cuando aparece a las 48 horas de estar internado el paciente. Estas son neumonías más graves, porque generalmente son los gérmenes intrahospitalarios que pueden tener más resistencia a los antibióticos. Y acá es muy importante pedir la radiografía de tórax y hacer el oclusivo para tratar de arreglar el germen. Y los gérmenes involucrados, fíjense, puede ser neumococo, haemófilo, estáfilo, klebsiella, pseudomonas, o sea, empiezan a aparecer otros gérmenes. ¿La clínica va a ser parecida a la típica? Claro, pero exactamente. Lo que pasa es que acá el problema, por eso es importante tratar de identificar el germen, es que a veces son gérmenes distintos. Vos en la comunidad uno piensa en neumonía, neumococo. Acá pueden ser gérmenes distintos y el pronóstico puede ser peor, bien porque tengan mayor resistencia o porque tengan más posibilidad de hacer una sepsis o una complicación. ¿Con qué? A ver, les parece, me voy de la semiología, pero ¿con qué se podría complicar una neumonía bacteriana? Un absceso, muy bien. ¿Qué más? Un derrame pleural, muy bien. ¿Qué más? Un empiema, muy bien. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver ahora. Cuando hablamos de síndrome de condensación, decimos que es la neumonía típica, ¿sí? Para encontrar todo esto que vamos a encontrar al examen físico, tienen que darse ciertas características. Por ejemplo, que ese foco o ese bloc neumónico sea mayor a 4 centímetros, que tenga contacto con la pared y que tenga un bronquio permeable. Si el foco es muy chiquito, a lo mejor no vamos a encontrar toda la semiología típica. ¿No? Pero si se dan estas características, vamos a encontrar la semiología típica. Y acuérdense de las 4 etapas de la neumonía: la primera etapa de inflamación, la segunda y la tercera etapa de hepatización roja y gris, y la tercera de resolución. Y ahí es cuando puede pasar esto: hay resolución ad integrum, o bien puede ser que se complique con otra patología. Bueno, entonces,
¿qué vamos a encontrar a la palpación? Si yo hago expansión de base y ese foco neumónico está en la base, puede ser que donde esté el bloque neumónico haya disminución de la expansión de base. Y lo otro que hacíamos a la palpación era las vibraciones vocales que dijimos que estaban aumentando. A la percusión voy a encontrar rapidez en el foco y lo mismo, si está en la base, puede ser que la expulsión de base esté disminuida. Y a la ocultación los característicos son los rales crepitantes y subcrepitantes y el soplo tubano. Los rales crepitantes y subcrepitantes van a aparecer ya desde la primera etapa. El soplo tubario va a aparecer en la segunda etapa porque tiene que haber esa condensación. Y en la etapa de resolución lo último que persiste son los rales. Pues resuelve todo. En la radiografía entonces vemos la imagen y si pedimos un laboratorio vamos a encontrar la leucocitosis con neutrofilia, la eritroaumentada, aumentada, la PCR aumentada y podemos pedir un esputo o un hemocultivo, no es de rutina, no pedir esto, pero se puede pedir en este caso, dijimos, la neumonía intrahospitalaria o si yo sospecho o el paciente es diabético, inmunodeprimido. Bueno, con respecto a la bronquitis aguda, que serían los dos diagnósticos que vemos en esta UP, en esta nena, puede ser una inflamación de la mucosa bronquial, que puede ser viral o bacteriana. La bronquitis generalmente es más común que sean virales que bacterianas. Va a tener tos con expectoración. Esta expectoración va a depender si es mucosa o mucopurulenta. Puede tener dolor retroesternal a nivel bronquial. Muchas veces el dolor es consecuencia de la tos. El paciente tose mucho y le genera un dolor. Y fiebre. Y al examen físico, acá lo característico es el rompus. ¿Por qué? Porque la secreción está a nivel bronquial. Es un rompus que si lo hacemos toser se va a movilizar con las secreciones. Las radiografías en general no van a presentar alteraciones y el laboratorio va a tener la leucocitosis con neutrofilia o linfocitosis dependiendo de la causa. ¿Sí? ¿Este dolor es punto de contacto? No. Acá no, acá la inflamación está en el bronquio, entonces lo que va a tener es el dolor retroesternal. Acá encontré este artículo, me pareció interesante y les puse, que la mayoría de lo que yo les decía, las infecciones son de causa virales, por eso muchas veces no encontramos el agente etiológico, uno sospecha que es viral. Ahí están los agentes que pueden producir las bronquitis virales, y que muchas veces de estos cuadros crónicos de bronquitis crónica se pueden complicar con una bronquitis aguda. Entonces decimos que esa bronquitis aguda sufre una reagudización, una complicación. Bueno, el derrame pleural. Derrame pleural es la presencia de líquido en la cavidad pleural. Ese líquido puede ser un trasudado, ustedes tienen que saber la presencia del trasudado, o un exudado, si es inflamatorio. El trasudado lo va a dar, dijimos, el edema agudo del pulmón, una insuficiencia cardíaca, una pericarditis constrictiva, la cirrosis y el síndrome nefrótico. ¿Por qué les parece que puede dar un trasudado? El edema y por qué se generan edema en estos dos. Por la hipolumia. Bien. En cambio, bueno, como exudado tenemos la neumonía, tuberculosis, el carcinoma pleural, absceso sufrénico, vasculitis pulmonar. Por eso siempre que nosotros hacemos un estudio del líquido, no solamente pedimos el análisis microbiológico, sino que también pedimos de células y el estudio químico, para ver qué características. Por ejemplo, si pedimos el estudio celular, podemos detectar células de cáncer en el microscopio. Bueno, a la inspección acá, imagínense ustedes que, bueno, acá se ve el líquido en el pulmón, entonces ahí la base de ese pulmón, cuando hacemos la expansión de base, no va a expandir, o sea que va a estar disminuida o ausente dependiendo siempre de la cantidad o de la extensión del derrame. Si nosotros al paciente lo ponemos en el decúbito lateral del lado del derrame, ¿qué pasa? Eso se llama matriz desplazable. Cuando yo coloco al paciente en el decúbito lateral, el líquido que estaba en la base se va hacia la zona, claro, hacia la zona de declive. Y entonces lo que sonaba como mate va a pasar a ser sonoro y la matriz va a cambiar de lugar. ¿Ah? Eso pasa también en la psiquis, ¿se acuerdan? Eso se llama matriz desplazable. Excepto que tenga, como dijo antes el compañero, un empiema, porque el empiema es como
un exudado purulento que está contenido, que está como encapsulado, entonces ahí no se va a desplazar. Bueno, y a la palpación, las vibraciones vocales acá van a estar ausentes. ¿Por qué? Porque hay líquido. Todo lo que se interpone entre mi mano y el pulmón me va a dificultar la transmisión de ese ruido. Entonces acá va a estar ausente la vibración vocal. Y la expansión de base va a estar también ausente o disminuida. En la percusión voy a tener la matidez y la columna, que en la neumonía es sonora, acá en el derrame va a ser mate, en la zona inferior. Y a la ocultación, en la zona del derrame no van a escuchar nada, porque ahí hay líquido. El alveolo está más arriba. Muchas veces lo que puede pasar es que por encima del derrame se produzca una telectasia de compresión, y entonces ahí, si el bronquio está permeable, pueden encontrar rayos, pero por encima del derrame. La zona del derrame, nada. ¿Está? Bueno, ahí tienen el derrame y esa curva que se llama curva de Damoiseau, que es característica, que es una curva que es cóncava hacia arriba y hacia adentro. Es característica del derrame. Bueno, en el neumotórax, acá lo que tenemos es aire dentro de la cavidad pleural. Entonces, vamos a tener algunas cosas que son similares al derrame y algunas cosas que son diferentes. El síntoma del neumotórax, en general, el neumotórax es un cuadro agudo, bien agudo, que comienza de repente. Se ve en gente joven, puede ser un deportista que está haciendo deporte y de golpe empieza con un dolor, acá sí es característico el dolor tipo puntada de costado y la disminuye. Puede ser por un traumatismo de tórax, por un accidente, por ejemplo, y por ejemplo los pacientes enfisematosos que se forman como bullas, alveolares, esas bullas pueden romperse y pueden dar un neumotórax. Puede ser un neumotórax simple y un neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión se produce cuando el aire sale del pulmón, con cada inspiración, el aire sale del pulmón hacia la pleura. Y el pulmón actúa como un mecanismo de válvula y el aire no puede volver a entrar. Entonces, durante cada inspiración sale aire y no vuelve a entrar, sale aire y no vuelve a entrar, y se va generando una tensión dentro de la pleura. Eso se llama neumotórax a tensión, es decir, tratado rápidamente, y eso, como queda a tensión esa pleura hiperinsuflada, va a mover al mediastino hacia el otro lado. Entonces, si pedimos una radiografía, esa tráquea, ese mediastino va a estar desplazado hacia el lado contrario. Y ahí, cuando percutimos, va a estar timpánico, porque hay aire a tensión. Estos son cuadros más severos que un neumotórax común. Y en la radiografía, fíjense, lo que se ve, a diferencia de la neumonía, que veíamos una imagen de hiperclaridad, acá lo que vemos es hiperlucidez. O sea, se ve oscuro, y fíjense que no hay ausencia de trama pulmonar, porque en realidad eso es aire dentro de la pleura, el pulmón queda colapsado. Miren acá cómo se ve. Incluso se puede ver la pleura visceral y la pleura parietal. ¿Yo puedo decir que solo tengo el desplazamiento en el hipertensivo o no? Claro, cuando tenés un neumotórax a tensión. ¿Es normal? Eso no es caso. ¿Es normal si es poca cantidad de aire? No. Hay más característicos del hipertensivo. ¿Por qué se puede dar un neumotórax o atención? Fundamentalmente porque el pulmón, según como sea el traumatismo, lo que lo ocasionó, genere como un efecto de válvula. Entonces el aire sale y no puede entrar. Claro, sería como una causa, digamos, fisiopatológica. No es que haya una causa que diga, bueno, esta es una causa de neumotórax a tensión y esta, sino es por el mecanismo fisiopatológico por el cual se genera como un mecanismo de válvula dentro del pulmón, y eso va generando cada vez más cantidad de aire dentro de la pleura que no puede salir por ningún lado, está atrapada ahí. Bueno, y acá para que ustedes vean la diferencia en la placa entre lo que es una neumonía y entre lo que es entre lo que es un derrame pleural y entre lo que es el neumotórax. Entonces, si vamos a la semiología, al examen físico, cuando hacemos expansión de base, ¿qué les parece que va a pasar?
ausente. Imagínense que en este caso, todo esto es el neumotórax y esto el pulmón. Obviamente hacemos expansión, no va a haber. En eso lo compartimos con la neumonía. Los dos tienen expansión de base ausente. Vibraciones vocales, ¿le parece que voy a sentir algo acá? Nada, ausencia de vibraciones vocales. Percusión. ¿Qué percuto ahí? Hipersonoridad o timpanismo. Diferencia con el derrame que percutía Matías. Ahí tenemos una diferencia. Y cuando oculto, ¿qué les parece que voy a ocultar ahí? Nada. Silencio ocultatorio. Ahí compartimos también con el derrame. O sea que tenemos, se comporta semiológicamente muy parecida el derrame con el neumotórax, la diferencia está en la percusión, que uno es mate y el otro es hiperfonal. Y la neumonía con el derrame comparten que los dos son mates, pero cambia todo lo otro, vibraciones vocales, ruidos agregados, etc. Acá entonces tienen el cuadrito con todo lo que vimos recién. Si ustedes lo razonan, es como que es fácil, digamos, va saliendo solo. Primero tienen que saber bien las maniobras que hacen. Bueno, y esta es la otra unidad problema, que este es Miguel, obrero de la construcción de 30 años de edad, procedente del interior del país, consulta por fiebre, sudoración nocturna, tos, adelgazamiento de 5 kilos en un mes, se solicita radiografía de tórax y estudio microbiológico de... Sí. Dice que tiene el padre tosedor crónico. Ah, bueno, está bien. ¿Sería que es más tosedor más de 8 semanas? Sí. Un paciente que tiene tos con expectoración durante más de 15 días, ahí hablas de tosedor crónico. Ahora lo vamos a ir viendo. Lo que yo les planteo acá es qué diferencia hay entre este problema y el que vimos recién. La evolución es crónica. ¿Y por qué se dan cuenta que es crónica? Bien. Se va a consultar más tarde. La neumonía consulta dentro de las 24 o 48 horas. Acá, cuando ustedes empiezan el interrogatorio, el paciente viene ya con fiebre, viene con sudoración nocturna y ese adelgazamiento no está lo que es crónico, no es algo agudo. ¿Qué piensan ustedes cuando hay un paciente que adelgaza 5 kilos en un poco tiempo? Bueno, cáncer, una tuberculosis, una enfermedad infecciosa. ¿Y qué otra cosa preguntaría? Si ustedes, por ejemplo, dijeron cáncer o tuberculosis, ¿qué otros síntomas acompañan estos cuadros, además de la adelgazamiento? Sudoración nocturna, apnea pulmonar, bien, pérdida del apetito, hiporexia, astenia, un paciente que está cansado, que no tiene ganas de hacer cosas, y también puede tener esa película crónica que a veces uno no encuentra la causa, es lo que se conoce como síndrome febril prolongado, que son pacientes que hacen fiebre durante mucho tiempo y por más que uno lo sigue no encuentra la causa. Bueno, entonces, en este paciente estamos ante un cuadro crónico y es muy importante tener en cuenta la noción de foco. ¿Ustedes por qué piensan en tuberculosis acá? Porque la OP habla de tuberculosis. Bien, se los viene este paciente a mi consultorio y yo para pensar en tuberculosis, ¿qué tengo que interrogar? Claro, ¿dónde lo vive? Bien. ¿Qué más? Lo que vos preguntaste antes. Bien, los convivientes, el hacinamiento. Y dentro de los convivientes, ¿qué preguntarías? Eso, si hay un tosedor crónico. Algún fumador, perfecto, ahí con el tabaco. Y esto si está vacunado, muy bien. Ahora que estamos por COVID también. Y en esto que hablamos, que hay un tosedor crónico en la familia, o que hay, a lo mejor no en la familia, pero trabaja en un hospital y tiene también un
factor de riesgo, ¿cómo se llama eso? Hay un contacto estrecho, con una noción de foco. Es muy importante la noción de foco. Creo que la UP, ya me olvidé, pero dice que viene del norte del país, no, del interior del país. Entonces, viene del interior y otras enfermedades. Ustedes se quedan solo con la tuberculosis. ¿Qué otras enfermedades hay en el interior del país? La micosis profunda. Entonces, y que también dan un cuadro muy similar a esto. Entonces, no se queden solamente con la tuberculosis. Tuberculosis, micosis profunda. Es un trabajador de la construcción. ¿Qué puede tener? Una neumoconiosis, una silicosis. Muy bien. Y lo otro que decimos siempre que lo pensamos, pérdida de peso, el cáncer. No se queden con la tuberculosis, busquemos todos estos diagnósticos. Entonces vamos a ir interrogando. Si yo sospecho, vamos a suponer que el paciente puede, me planteo como diagnóstico diferencial además de la tuberculosis, una micosis profunda. ¿Qué datos importantes? ¿Es común que nosotros hagamos una micosis profunda? No. ¿Qué tiene que tener de base? Una inmunosupresión. Lo mismo con la tuberculosis. Es importante buscar que este paciente no tiene HIV o no tiene alguna otra enfermedad inmunosupresora, si no es diabético y el hecho que venga del norte, por ejemplo, la paracoccidiomicosis muy común en el norte. Yo que hago, bueno, dermatología, todas las micosis cutáneas que se ven, la micosis profunda, uno las tiene la sospecha en relación a la noción de foco. Si es un paciente que vive en el centro de Rosario, que va de la peatonal Córdoba al banco hace 5 cuadras, no salió, no voy a pensar en una micosis profunda, pero sí es importante pensar en la noción de foco para pensar en estas patologías. ¿Y cuáles son las micosis profundas que ustedes conocen? Auxiliares y paracoccidioides, histoplasmosis y la criptococosis. La histoplasmosis y la criptococosis, acuérdense, son las más frecuentes en los pacientes HIV. Bueno, entonces, si hablamos de estos cuadros, vamos a tener lo que se conoce como síndrome cavitario. ¿Qué es el síndrome cavitario? Se produce un proceso inflamatorio con una secreción, se elimina esa secreción y queda la cavidad. En el caso de la tuberculosis, ¿qué necrosis es? Gaseosa. ¿Qué características semiológicas tiene que tener esa caverna para que tenga la semiología? Tiene que ser también mayor de 4 centímetros, tiene que ser superficial, tiene que tener una vía aérea permeable y una condensación pericavitaria. Ahora vamos a ver qué características semiológicas nos da esa condensación pericavitaria. ¿Qué causa? Bueno, ya la fuimos nombrando recién. También me puede dar síndrome cavitario, un absceso de pulmón, pero en este caso el cuadro es más agudo, no va a ser crónico como en este paciente. Y los quistes hidratídicos, la hidatidosis, que se transmite, ¿se acuerdan? Por el parásito del perro, que produce quistes líquidos en el pulmón. Bueno, ahí tienen algunas imágenes. La de arriba es una tuberculosis pulmonar, fíjense que tiene la cavidad y esa pericondensación alrededor. Este es un absceso, si lo ven acá. El criptococo, esperen que no lo veo. Ahí en el medio, la criptococosis, y ese es el quiste hidatídico. En este caso está lleno de líquido, por eso se ve blanco, o radiopaco. Bueno, ¿qué síntomas va a tener? Tos, expectoración, en cuanto a la semiología respiratoria, y la secreción va a depender de la causa. La inspección puede ser negativa, y a la palpación puede ser que las vibraciones vocales estén disminuidas, si está la caverna, que no tiene esa condensación alrededor, pero si la caverna tiene esa condensación alrededor, puede que las vibraciones vocales estén aumentando. Y en relación a la percusión, si está solamente la caverna, va a ser hipersonoridad, si es una caverna de tensión, va a ser timpánico, y si además esa caverna está rodeada por toda esa zona de condensación, puede ser que sea submate o mate, dependiendo de la condensación pericavitaria.
Y a la ocultación van a ocultar el soplo cavitario, que es inspiratorio. Bueno, ahí tienen otra imagen. Bueno, y dos palabritas de lo que es tuberculosis. Acuérdense que la forma más común es la respiratoria, pero que también hay formas extrapulmonares. Dentro de las formas extrapulmonares, la más frecuente es la pleural y la ganglionar, y que se transmite de persona a persona. Por eso la importancia de la noción de foco en su diagnóstico. Y acá teníamos lo del sintomático respiratorio, que toda la persona que presente tos y expectoración por un periodo mayor a 15 días debe considerarse sintomático respiratorio y debe ser estudiado. Bueno, la vaciloscopía es el examen más práctico y más que nos va a confirmar la tuberculosis. Y con relación al cáncer de pulmón, acuérdense, la hemóptisis, todos estos síntomas que los llamamos de impregnación tumoral, la pérdida de peso, el antecedente o el hábito de fumar, el antecedente familiar de cáncer, ocupaciones, y bueno, en relación a las EPOC, sí. El paciente tiene 30 años. Es joven para tener una. Sí. Suponete que fumen desde los días, a lo mejor que tenga un inicio, con pero es joven. Lo mismo para un cáncer, es decir, 30 años es raro que tenga un cáncer. Pero ustedes siempre, yo digo, planteen todos los diagnósticos posibles, porque así van a poder llegar. Si ustedes se quedan con un solo diagnóstico y se quedan ahí, entonces abran el abanico y después van viendo, bueno, ¿por qué me quedo con este? ¿Por qué descarto este? ¿Por qué? Entonces es como ir jugando la semiología. Tiene este síntoma y tiene este signo, bueno, mi vino que es una tuberculosis. Tiene este signo y tiene este síntoma, bueno, mi signo que es un cáncer. Pero abran el abanico de posibilidades. Bueno, entonces, ¿qué son las EPOC? Son enfermedades respiratorias que se caracterizan por síntomas persistentes con limitación crónica del flujo aéreo. Son enfermedades que son crónicas y que son irreversibles. Y el 99% de los casos está implicado el tabaco. Puede haber otras condiciones ambientales, genéticas también, pero en un gran porcentaje de los pacientes está implicado el tabaco. Entonces, vamos a la semiología para no detenernos acá. Bueno, en el enfisema ustedes lo vieron en patología, sí, tienen que se van formando, se van como destruyendo los toriques alveolares y se van formando esta bulla. Entonces, este pulmón es un pulmón que tiene mucho aire, porque está hiperexcitado, está lleno de estas bullas, pero es un aire que no me sirve para el intercambio gaseoso. Entonces, este paciente va a tener apnea, porque es un pulmón que no inspira bien y no tiene un intercambio gaseoso correcto. Por eso el enfisematoso tiene el tórax entonet, el tórax hiperinsuflado, pero tiene una apnea que va a empezar siendo de reposo y va a terminar siendo permanente. Entonces, ahí ven, para que nos imaginemos la semiología, fíjense que las bases están más debajo, no van a estar en el 10º espacio, sino van a estar a lo mejor en el 12º, pero cuando hacemos la expansión y la expulsión de base van a estar disminuidas. Es un pulmón que no ventila, que no tiene una buena mecánica respiratoria. Y fíjense que las costillas están horizontalizadas, es característico de eso. Y los diafragmas, fíjense que prácticamente se igualan. Normalmente el derecho por el hígado está un poco más arriba, acá está como más descendido. Las vibraciones vocales van a estar disminuidas, porque hay mucho aire, el aire dificulta la transmisión. Y a la percusión va a haber hipersonoridad, porque también hay mucho aire. Y a la ocultación van a encontrar el murmullo vesicular disminuido. No va a haber ruidos agregados, excepto que el cuadro se complique con una bronquitis, con una neumonía, con otra cosa. Bueno, y en la bronquitis crónica, otra de las complicaciones de la bronquitis crónica, además del cuadro respiratorio, que puede favorecer un cáncer, es que también puede generar una insuficiencia cardíaca derecha. A la radiografía lo que pueden ver es el aumento de la trama broncovascular, como ven ahí. Y si hay
ya tiene una insuficiencia cardíaca derecha, una cardiomegalia a expensa del ventrículo derecho. Bueno, por último el asma, que el asma es una patología crónica, pero que cursa con episodios agudos. En el asma lo que se produce es un broncoespasmo, se ve en chicos y en adultos, que lo empiezan en la niñez, y acá es muy importante preguntar los antecedentes familiares y del niño. Dentro de los antecedentes, si tienen antecedentes de atopía, el asma en los bronquios y la atopía en la piel van estrechamente de la mano. Generalmente los chicos, yo hago al revés, yo veo al chico con la atopía, con el eczema atópico y le pregunto, y generalmente tiene antecedentes de broncoespasmo, tanto él como algún hermanito, la mamá, el papá o los antecedentes familiares. Pero acá es muy importante preguntar en los antecedentes. En este caso, esta obstrucción bronquial es reversible. Bueno, las distintas causas de asma, lo que le decíamos recién, y bueno, ahí terminamos. ¿Por qué se relaciona? Porque puede ser el desencadenante. Viste que tiene en la escuela, tiene algún problema emocional y ahí es como se produce el factor desencadenante y hace la crisis asmática. Y eso puede ser que dé la primera crisis, por ejemplo, o ya tiene que tener un antecedente. No, tiene que tener algún antecedente. O decir que la primera vez después de la escuela, por ejemplo, sí, puede ser. Generalmente ya se usan desde más chiquitos, que ya desde el año y pico ya empiezan con los problemas de broncoespasmo, los chicos hacen más frecuentemente bronquiolitis, infecciones respiratorias, ¿no? Finalmente no llegan a la escuela ya tienen. Bueno, nos queda un ratito. ¿Qué quieren? Esperen que no puedo. ¿Ustedes ven, chicos, dónde me quedó la carpeta? No. Pueden visualizar. Ah, Allá arriba. para arriba, acá. Acá. Y ahora... para pasar la diapo no, para ver para que los chicos vuelvan a ver el power, los que están... Lo estamos viendo igual. Ah, sí, aunque yo le haya cerrado. Ah, está bien, porque yo le cerré, no le cerré ni un pero bien. Bueno, no me olvidé. No está grabada por actividad y la doctora Carolina. Bueno, paso, chicos, esto paso. A ver. Les remarco, a ver esto, también, lo mismo que decíamos en pulmón, qué vísceras tienen receptores del dolor y qué no. Las vísceras huecas, y cuál es el estímulo que va a generar el dolor, o la inflamación o el estiramiento. Y las vísceras macizas, en realidad lo que duele es cuando se distiende y duele la cápsula. La inflamación, la isquemia, la necrosis van a producir dolor. Y acuérdense que hay causas de dolor abdominal que no se deben a una víscera abdominal, que puede ser, por ejemplo, una víscera torácica, tener un dolor referido en el abdominal, o pueden ser causas metabólicas, como la acidosis diabética, la intoxicación por plomo, el saturnismo, que pueden dar dolor.
Bueno, y acá, ¿cómo lo clasificamos al dolor? ¿Visceral, somático o referido? El visceral sería el dolor de la víscera, que decimos lo que es víscera hueca, víscera maciza. El somático sería el dolor de la pared, que podemos incluir la piel, podemos incluir músculo, óseo, y también el dolor del peritoneo parietal. Y referido, que es aquel dolor que ocurre a distancia de la zona donde se produce el estímulo. ¿Y por qué se produce? Bueno, el dolor visceral, los receptores se ubican en la pared, en la cápsula, como dijimos recién. Acá, remarco esto, en general el dolor visceral es un dolor sordo, que es de víscera hueca, pueden ser cólicos, siempre lo que hace la víscera hueca cuando hay una obstrucción, una inflamación, es contraerse para tratar de vencer esa obstrucción, y esa contracción va a generar el dolor cólico, que es un dolor que tiene que ser, o puede ser que un dolor sea crónico o prolongado, pero es cólico cuando tiene exacerbaciones y disminuciones del dolor. Es el típico retortijón que ustedes alguna vez habrán tenido. Se percibe a distancia de la víscera afectada. Les doy un ejemplo. Cuando el dolor en una apendicitis, muchas veces el dolor empieza en la zona del epigastrio, y después se va hacia la fosa cavernosa. Y cuando el dolor es muy intenso, acuérdense que puede acompañarse de reacciones neurovegetativas. Por ejemplo, puede tener palidez, hipotensión, sudoración. Por eso en la UP se les plantea que es un paciente que llega pálido, bueno, la palidez, ¿a qué puede deberse? Puede verse que el paciente esté con una distensión abdominal, con un vidrio obstructivo, con un dolor muy intenso, y la palidez sea producto de este cuadro neurovegetativo, o puede ser que el paciente esté pálido porque tiene una hemorragia y esté pálido sobre el mundo. El dolor somático entonces se genera en el peritoneo parietal, y acuérdense que produce un reflejo que es un espasmo de la musculatura abdominal. Entonces, un signo de que hay peritonitis es el signo de la descompresión, que es que cuando por empezar, el abdomen va a estar duro cuando yo lo voy a palpar, y el signo de la descompresión es que yo comprimo unos segundos y suelto, y va a doler más cuando suelto que cuando comprimo. ¿Qué diferencia hay entre contractura y defensa abdominal? Exacto, la defensa es voluntaria. En este nene que tiene una apendicitis, yo le voy a tocar la fosa ilíaca derecha, y como le duele, va a contraer el abdomen, que lo hace voluntariamente. Si esa apendicitis se complica y es una peritonitis, porque se rompe y es una peritonitis bacteriana, entonces el abdomen va a estar todo contraído involuntariamente. Eso es la contractura abdominal. Va a tener este signo de la descompresión positiva. Pero ahí yo tengo una duda cuanto a la semiología por de la peritonitis, porque por ahí algunos dicen el signo del lumbar, pero después, pero no sé cuándo se puede usar el signo del Musi, porque el Musi cuando tengo totalmente el abdomen como que... Por decir el signo de la apendicitis, el punto doloroso de Murphy. No, el de McCurney. No, el lumbar, porque por ahí el lumbar sería cuando tengo una peritonitis. Claro, cuando tenemos una peritonitis, porque es el signo, una cosa es el punto doloroso de la apendicitis. Bueno, pero entonces hay hablando que está como específico, no generalizado, porque por ahí yo entiendo que yo no tengo una peritonitis, estoy hablando del contexto completo, o sea, del abdomen en cable, pero eso sería signo de Musi. Pero siempre escucho como lumbar y peritonitis relacionados. No, es porque el del bloque era localizado, el dolor era la comprensión, pero localizado, y el no generalizado. Claro. Por ahí, ¿la peritonitis va a ser más generalizada o localizada? No, la peritonitis va a empezar localizada en la zona, porque se produce la inflamación, y si avanza el proceso, ahí sí se va a hacer generalizado. Ay, no se termina de entender lo que me No, la diferencia, porque por ahí cuando escucho peritonitis siempre está relacionada con lumbar. Pero después cuando estuve leyendo que vi el signo de Musi, bueno, pero para mí sería todo un completo de los dos. Claro, vos al principio vas a tener algo localizado y después se va a generalizar esa apendicitis. Claro, cuando es localizado, también lo leí, porque dice que localizada del grupo. Cuando está toda la célula
Claro, pero es como que no es tan general, por eso, no es Pero tan no general que el chicos, no concepto. se las lío con los nombres. Yo no soy de la idea de que sepan si es muy, digamos, salvo algunos puntos de lo que pero signo de la descomprensión. ¿Qué es el signo de la descomprensión? Que lo sepan describir. A mí no me interesa el nombre, porque en realidad lo que me interesa es la semiología que ustedes sepan. Si llega un paciente con dolor abdominal, tienen que saber si ese abdomen tiene contractura, está descendido y si tiene signo de la descomprensión o no, si ese signo es localizado o es generalizado, porque si esta peritonitis vos empezás en el momento, vos a un paciente que tiene una posible sospecha de apendicitis con un abdomen quirúrgico, se interna y lo vas controlando permanentemente hasta que el cirujano le toca operar. Pero para vos ir haciendo el diagnóstico vas haciendo. Lo primero que vas a tener es el McBurney positivo, que es el dolor, el signo del psoas y el ilíaco, que ahora lo vamos a ver. Si vos ves que ese abdomen se va poniendo duro, que primero lo vas a tener localizado en la zona, que ahí sería el signo de Bloomberg, ahí va a tener signo de la descompresión. Si vos ese nene no lo operas y avanza el proceso, bueno, la peritonitis se va a hacer generalizar y va a tener el abdomen estable, el diente estable, que es todo duro y paralizado, no vas a poder ni siquiera flexionar, o sea, apoyar y comprimir con las manos. ¿Está? Bueno, y después, bueno, esto es lo que vimos recién, ¿no? Algunas causas que nombramos que también pueden dar dolor abdominal, nombramos la acidosis diabética, la intoxicación por plomo, la uremia, acuérdense, la porfiria, las pancreatitis agudas, y el dolor referido. ¿Por qué se puede producir el dolor referido? No sé si en el dibujo se llega a ver bien, pero los axones que conducen el dolor desde la piel y los que conducen el dolor desde la víscera, esto es una víscera que no se ve, comparten como la misma zona de transmisión, como la misma zona de la neurona aferente. Entonces, esa zona, cuando después llega al centro del dolor del cerebro, como las fibras llegan juntas, la de la piel y la de la víscera, el cerebro es como que no puede discriminar, y entonces genera el dolor. Y entonces aparece también el dolor a nivel de la víscera y el dolor referido, que está a distancia. Y algunas causas de dolor referido, por ejemplo, puede doler el hombro derecho por un proceso diafragmático, por un proceso de la vesícula biliar. ¿Se acuerdan que la vesícula biliar es un dolor en el hipocondrio derecho que se puede irradiar hacia la espalda, pero también se puede irradiar al hombro? También la cápsula hepática o un neumoperitoneo. En el hombro izquierdo lo mismo, diafragma, en este caso vaso, cola del páncreas o ángulo esplénico. Ingle genital, el riñón, el dolor renal es muy característico, que empieza en la zona lumbar y después se va a irradiar hacia adelante, hacia la fosa ilíaca homolateral, hacia el núcleo del mismo lado y hacia testículos o vulva en la mujer. Y hacia la espalda es característico la pancreatitis, que es un dolor muy intenso y se irradia en el cinturón y hacia la espalda, el duodeno y la aorta. Bueno, siempre dolor, volvemos a lo mismo, cronología, localización, intensidad y carácter, factores agravantes y síntomas acompañantes. Esto paso, vamos a ver los síndromes, ¿quieren esto ustedes creo que lo tienen también, ¿no? En el campus. Bueno, acá, si hacemos la inspección, vamos a diferenciar lo que es un abdomen protuberante y lo que es un abdomen globoso. Un abdomen protuberante puede ser el de abajo a la izquierda, que es el de la obesidad. Un abdomen flácido. El abdomen globoso lo vamos a ver por una distensión abdominal, puede ser por un embarazo, por un tumor o por la citis. En ese caso, dependiendo de la gravedad del cuadro, va a haber también una eversión del ombligo. El ombligo sale hacia afuera. Si ustedes tienen un ombligo hacia afuera, ¿con qué harían diagnóstico diferencial? Si es la eversión a la distensión o no, una hernia. Vamos a ver qué diferencia hacemos. Bueno, acá tienen distintas causas de distensión abdominal. Acuérdense que el ilio produce también una distensión abdominal. ¿Y les parece que podemos confundir un ilio con una citis? No, ¿por qué?
el signo de causa línea, de desplazamiento de línea. Y además de la semiología en sí, ¿por qué más? De la semiología, digamos, del examen físico, ¿cómo es el cuadro de un indio? Doloroso, bien, y agudo. En cambio, una citis es una patología crónica. Pues cuando hacemos todo el interrogatorio va a ir surgiendo la diferencia, ¿no? El paciente con ascitis va a tener antecedentes de patopatía, de etilismo, etcétera, etcétera. Pero acuérdense, el hillo es un cuadro bien agudo, es un paciente que sufre una obstrucción intestinal, vamos a ver las posibles causas y consulta rápidamente, tiene un dolor muy agudo. La citis no va a doler porque no es la distensión, puede tener una molestia, una sensación de pesadez, pero no va a tener el dolor del hillo. Porque ya rápidamente hago una diferencia. A ver. En la citis también vamos a tener los signos, ¿se acuerdan? La circulación colateral, el ombligo vertido, y después vamos a ver los signos de cosas. Bueno, les quiero diferenciar esto. ¿Qué diferencia hay entre hernia y eventración? La hernia es la salida de una víscera por una zona delimitada congénita de la pared. Por ejemplo, una hernia umbilical, una hernia inguinal, una hernia de la línea blanca. En cambio, la eventración es la salida de una víscera sobre una cirugía previa. Por eso es que cuando hay cirugías electivas, se prefiere que el paciente en lo posible, si es obeso, disminuya de peso y después se hace la cirugía, en el caso que se pueda optar, ¿no? Porque si no, al haber mucho tejido adiposo, eso dificulta la cicatrización y tienen después a posteriori mayor posibilidad de hacer una eventración. ¿Cómo yo diferencio? Bueno, ahí tienen las distintas hernias, ¿no? Pero ¿cómo yo diferencio si el paciente tiene una acumulación, si esa acumulación, por ejemplo, una hernia de la línea blanca, si esa acumulación es una eventración o es un tumor de la cavidad? A veces unos no las pueden hacer. Vale. Claro, sin miedo. Dale. Bueno, eso es otra cosa, lo vamos a ver. Tensión de la pared. Tensión de la pared. Tensión de la pared. Tensionamos la pared. Lo que le puedo hacer es flexionarle esta parte del tronco con el paciente acostado o levantarle las piernas. Y entonces, si la tumoración tiene una hernia, cuando yo tensiono la pared, sale más hacia afuera. En cambio, si es una tumoración de la cavidad, cuando yo tensiono la pared, se va a ocultar, se va a disminuir. Obviamente, esto es un caso extremo, ¿no? Una tumoración abdominal tiene que ser importante para que yo la pueda ver. Pero bueno, la maniobra que hacemos para diferenciar si es una tumoración de la pared, que sería una hernia o una eventración, o una tumoración de la cavidad. Y lo que vos decís que está bien es lo de la hernia. ¿Qué hacemos si hay una hernia umbilical? Trato de introducirla por su orificio hernial. Entonces, si la puedo introducir, decimos que es reductible. Puede pasar que yo la reduzco y queda dentro. Entonces decimos que es reductible y coercible. Puede ser que la pueda reducir, pero inmediatamente sale de nuevo hacia afuera. Entonces decimos que es reductible e incoercible. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, que una úlcera que es incoercible va a tener mayor riesgo de una hernia va a tener mayor riesgo de complicación y si esa hernia no la puedo ni siquiera introducir, va a tener más riesgo de estrangulación y eso va a producir una isquemia con una complicación severa, ¿no? Bueno, con respecto a los ruidos, ¿se acuerdan los ruidos que acá invertimos? Hacemos primero expresión, después ocultación de ruido y después pasamos a palpación y percusión. Yo les voy pasando, ustedes me dicen, porque quiero entrar directamente a los símbolos. Percusión, acá les marco que en el libro de Metaputra la percusión aparece desde el ombligo, está mal, es desde la apéndice cifoide para abajo, y Adam también vieron que le describen varias percusiones, que pueden hacer una percusión campo por área, topográfica. En realidad la que nos sirve es la percusión radiada, porque nos va a ayudar también para el diagnóstico de ascitis. Entonces, cuando nosotros podemos percutir todo el abdomen o podemos percutir órganos. Vamos a percutir el hígado para delimitar el borde superior, el vaso para delimitar el tamaño.
Y en el caso de la citis percutimos con esa percusión radiada y vamos a encontrar que aparece una matidez que es de concavidad superior, porque el líquido siempre va hacia abajo, ¿no? Entonces se va a ir acumulando más hacia los flancos y hacia la parte inferior. Esta matidez, lo mismo que decíamos en el derrame pleural, es desplazable. Si yo lo coloco al paciente en decúbito, va a cambiar de lugar. Bueno, seguimos. ¿Qué importancia tiene esto de la concavidad superior? Que me va a servir para diferenciarlo, por ejemplo, de un tumor de ovario, el tumor, el útero tiene, el útero o el ovario también, el tumor de útero, va a tener esta forma, entonces va a crecer con va a dar una matidez de convexidad superior. Lo mismo un globo vesical, además que va a estar más abajo, por ejemplo, en una obstrucción uretral puede generar un globo vesical o en el embarazo. La matidez desplazable, y acá les quiero, bueno, esta es otra cosa. Bueno, después cuando hacemos a la percusión ustedes pueden encontrar matidez en la citis, como dijimos, si hay alguna hepatomegalia o esplenomegalia, y el timpanismo, y acá les quiero marcar un signo que es característico del neumoperitoneo, que se puede ver radiográficamente o semiológicamente. Uno es el de Porter y otro es el de Jover, uno es el nombre semiológico, otro radiológico. No me interesa el nombre, como decía, me interesa que sepan hacer la maniobra. Cuando el líquido siempre va hacia abajo, el aire siempre va hacia arriba. Entonces, si hay alguna lesión de víscera hueca, por ejemplo, una perforación del estómago, puede salir aire y el aire va hacia arriba. Va hacia arriba y se va a encontrar con el diafragma. Ahí lo va a limitar. Entonces, el hígado va a descender. ¿Por qué? Porque el aire se acumuló entre el diafragma y el hígado. Entonces, cuando yo percuto el tórax, normalmente ustedes percutían sonoro, sumate en el cuarto quinto de paciente intercostal y por la materia del hígado. En este caso percuto sonoro, timpánico, que sería ese signo donde está acumulado el aire, y por debajo la matidez del hígado. Entonces, esa es una de las causas por las cuales yo puedo palpar el hígado sin que haya hepatomegalia. Por eso siempre insistimos en que para delimitar el tamaño del hígado, tengo que percutir el borde superior y palpar el inferior. Porque en este caso el hígado va a estar normal, pero si yo lo que hago primero es palpar en vez de percutir, lo voy a encontrar por debajo de su nivel alto. Lo normal. Acá está radiográficamente, ven cómo se ve perfecto, se ve el diafragma, perdón, el diafragma, y acá está el borde. Y el de Jover es el semiológico. Bueno, esto ya lo hablamos. Acuérdense los puntos dolorosos, eso lo buscan, es sencillo, vamos a ver acá. Acá, por ahí me detengo en lo que puede llevar lugar a confusión. Cuando hacemos el signo de la onda cítica o onda líquida, acuérdense que lo que buscamos es el golpe de la onda líquida en una mano mientras yo golpeo con la otra. Para que la maniobra sea correcta, tienen que hacer esto como está acá. O sea, apoyar por debajo del ombligo el pulgar y apoyar la mano. Y con esta golpear. Porque si el paciente es ligeramente obeso o obeso, si yo no apoyo, no hago presión con el pulgar y golpeo, voy a sentir una onda, pero en realidad es la onda muscular, es la panza, digamos, que está flácida y yo siento el golpeteo. Entonces, para hacer la maniobra correctamente, aprieto el pulgar por debajo del ombligo, comprimo, apoyo esta mano suave y con esta golpeo. O si no, si hay otro como ahí, que hay un ayudante, entonces el ayudante apoya la mano en la misma zona de manera vertical y el otro médico golpea y siente la onda líquida. Estos son los signos de apendicitis que decíamos recién, que tienen en el libro. Y bueno, vamos a abdomen agudo, que es por ahí el tema de la UP y cómo lo presentan. A ver, no sé si la UP está más adelante. ¿Se acuerdan ustedes cómo es la UP? ¿Lo tienen ahí para leer? No. Bueno, pero es un paciente de 40 años, creo, que va a la consulta
porque tiene distensión, dolor abdominal y extremada palidez. Náusea y vómitos. Entonces, ahí ustedes, ¿qué planteos se pueden hacer? Si hacemos la lista de problemas hoy, con los problemas que nos dicen ahí, distensión abdominal, extremada palidez, náuseas y vómitos. ¿En qué podemos pensar? Bien. Perfecto. ¿Qué más? Acá vamos a hacer una historia clínica a medida que vamos examinando al paciente. No le vamos a preguntar dónde vive, si vive en la casa con techo de chapa, si tiene placas, porque estamos ante un abdomen agudo. Entonces, a medida que vamos a hacer un interrogatorio más rápido, tratando de identificar la causa del abdomen agudo, y vamos a ir preguntando. Obviamente que es muy importante preguntar las antecedentes, ingesta de fármacos, porque puede estar haciendo una hemorragia digestiva porque toma todos los días aspirina. O sea, vamos a hacer un interrogatorio completo, pero más limitado a su enfermedad. Después nos vamos a ir extendiendo. No, es una historia clínica que vos estás orientando a un caso, a un cuadro agudo, que es un abdomen agudo realmente quirúrgico o médico. La historia clínica orientada a problemas es otra cosa, porque vos que hacer la historia, pasar los problemas y incidir. Después de la última lo vemos. Bueno, entonces, pensamos, dijimos antes, la extremada palidez puede ser que con una hemorragia digestiva, entonces tomamos los signos vitales. Acuérdense de pulso, que el pulso no es solamente frecuencia cardíaca, que es amplitud, ritmo regular, tensión, intensidad, ¿está? Y a su vez puede ser, fíjense que dice que tienen distensión abdominal, náuseas y vómitos, y dijimos que esa palidez puede ser por el síndrome, por este cuadro neurovegetativo, si es un dolor muy agudo. En ese caso, ¿en qué pienso? En un ilio, porque en una citis dijimos que era un cuadro más crónico, no va a debutar con una citis aguda. Entonces pienso en un ilio. ¿Y qué van a interrogar que yo estoy pensando en un ilio? Eso, falta de materia fecal y de eliminación de gases. Porque a lo mejor el paciente va a dar 4 días y ustedes no fue, pero sí tiene gases, tiene meteorismo. Y cuando ustedes hacen el examen físico, ¿qué les va a llamar la atención? La ausencia de los ruidos del UVN. Bueno, si es un abdomen paralítico, sí, si es un hilo paralítico, sí. Y al principio, si tiene una obstrucción, el intestino lucha. O sea, por encima de la obstrucción, los ruidos van a estar aumentados y por debajo va a haber. Sí, mira. El hilio paralítico lo vemos, podemos verlo como complicación de este hilio obstructivo que no se actúa a tiempo y entonces llega un momento que la peristalsis se agota y lo complica. Y también vemos el hilio paralítico que serían llamados fisiológicos, pero después de una cirugía abdominal, que puede ser que después de una cirugía abdominal va el cirujano todos los días y oculta los ruidos porque al principio se produce un hilio paralítico, hasta que empieza a normalizar toda la situación y volver a generarse los ruidos diferentes. Bueno, entonces, algunas causas de abdomen agudo. Úlcera perforada. Si hay una úlcera perforada, podemos tener, como dijimos recién, el nervio peritoneo. ¿Y qué otra cosa podemos tener? ¿Qué hay en el estómago? ¿Qué tubo? Gástrico. Y podemos tener una peritonitis química. No es una peritonitis infecciosa. Ruptura del esófago, ruptura de un absceso intraabdominal, en este caso, ¿qué peritonitis va a haber? Bacteriana, muy bien, infecciosa, ruptura de un embarazo ectópico, ahí se puede haber. Bien, un hemoperitoneo, un infarto de miocardio. No se olviden que los infartos, que sale diafragmática, pueden producir dolor en el epigástrico. Entonces, no se olviden de eso, porque muchas veces por una gastritis y una úlcera le brindan antiácido y por no hacer un electro, el paciente se muere. Y bueno, yo les marqué en rojo la obstrucción intestinal. Entonces,
¿Qué es importante preguntar si yo estoy pensando en una úlcera? Bueno, si el paciente tiene antecedentes de úlcera, ingesta de fármacos, ¿qué fármacos que ven en defensa pueden producir irritación? Los aires y qué otros. Los corticoides. Por eso siempre que le damos un corticoide a largo plazo a un paciente, le damos protección gástrica. Bueno, entonces esa úlcera gástrica puede dar sintomatología previa, puede debutar con una complicación. Esa complicación puede ser una hemorragia digestiva o la perforación, que sería más complicado todavía. Otro cuadro que podríamos pensar de abdomen agudo es la colecistitis. Pero, ¿qué le faltaría a este paciente para tener una colecistitis? La ictericia. Y si el paciente dice, yo no presté atención si estoy amarillo, ¿qué dato indirecto que acompaña la ictericia? La coluria y el tocor. Muy bien. Este paciente también, a diferencia del paciente que ustedes ven en la otra UP, que viene por una molestia, el paciente que viene por una colecistitis también va a consultar por dolor. Pero es un dolor que dijimos que puede empezar en el epigastrio, va hacia el hipocondrio derecho y cerrar desde la espalda o hacia el hombro. ¿Y qué signo de los primos y qué punto doloroso puede presentar? Se va a presentar entonces la ictericia, la coluria, todo. Y la complicación que puede tener este síndrome coledociano es, la colecistitis no, en realidad, la colecistitis el problema está en la vesícula, creo que hay una diapositiva. Pero este síndrome coledociano es la pancreatitis, que es lo que una complicación severa y que uno es lo que más teme. Bueno, acá en el caso de un cálculo puede ser que el hallazgo de un cálculo en una vesícula sea un hallazgo casual, que el paciente no tenga síntomas, y va a empezar a presentar síntomas cuando ese cálculo se empieza a impactar en los diferentes condúlicos. Si se impacta en el cístico, si el cálculo se impacta acá, ahí es donde se va a generar la colecistitis, porque la bilis no puede salir hacia el colédoco, queda impactado ahí en el cístico. Si el cálculo es más chiquito y se impacta acá, a nivel del colédoco, entonces ahí va a dar el síndrome coledociano. Muy fea esta diapositiva, me faltó. Bueno. Ahí. ¿Y qué puede pasar? Ustedes se acuerdan que a nivel de la segunda porción del duodeno desemboca el colédoco y junto con el colédoco es cuando otro conducto desemboca el del páncreas. Entonces puede pasar que si el cálculo se impacta, por ejemplo, en la ampolla de Bartter, se afecten los dos conductos y ahí se produzca la pancreatitis. O muchas veces, como ustedes ven en esta imagen acá, fíjense que los dos terminan al final como juntos, el colédoco y el de Wilson. Entonces, si el cálculo se impacta acá, puede dar este problema. Acá ya es más difícil de que se produzca la pancreatitis porque fíjense que terminan diferentes. Bueno, esto ya lo vimos. El laboratorio es muy importante en un síndrome coledociano. ¿Qué vamos a encontrar en un laboratorio? Porque se llama enzimas de obstrucción aumentada. La 5-nucleotirasa, la tasa alcalina, la gamma-glutamina y las transaminasas van a estar elevadas, pero no a valores tan altos como ocurre en las hepatitis. Bueno, la apendicitis que ya la vimos y le quería mostrar lo que es ilio. El ilio puede ser por una obstrucción mecánica, una obstrucción de la luz o de la pared. Obstrucción de la luz pueden ser tumores, cálculos biliares, que es más raro, invaginación, parásitos, y ahora vamos a ver algunas imágenes para que ustedes vean. Fíjense, eso sería una herniación, lo que hablábamos recién. Como esa hernia salió, no pudo volver a entrar y se va a producir una isquemia. También puede haber ilio por adhesiones, que eso se denomina brida, y pueden ser consecuencia de una cirugía previa. Entonces, por eso son importantes todos los antecedentes. Si yo estoy un adolescente, por ejemplo, un paciente adulto que comienza con dolor y lo operaron en la adolescencia de una apendicitis, yo puedo pensar en una brida como complicación. Esa brida es como, imagínense, un hilo, una soga que lo va comprimiendo al intestino y produce el hilo. La intosubcesión, o también se llama invaginación,
cuando una parte del intestino se mete como dentro de otra. Entonces eso también va a generar una isquemia. Y el vólvulo es cuando se torsiona. Esas son las causas por las cuales se puede dar una obstrucción intestinal. Acá están las imágenes, fíjense cómo se ve bien la brida, el vólvulo, cómo se torsiona, un tumor, la invaginación, cómo se mete dentro de otro, y otra obstrucción. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el cuadro clínico? El dolor abdominal, los vómitos, y esos vómitos, si el cuadro progresa, empiezan a ser fecaloides, porque la materia fecal no puede salir por ningún lado, entonces empiezan los vómitos fecaloides. El dolor, imagínense que es muy importante, va a tener meteorismo, aumento de los fluidos aéreos en el momento en que llega el intestino de lucha. Y la falta de emisión de gases y de materia fecal. Si ustedes empiezan a ir a la sala, van a ver que después de cada historia clínica abajo, cuando es una historia clínica por un cuadro abdominal, siempre se pone presente eliminación de gases o materia fecal o no tiene, porque siempre se pregunta. Bueno, después por la estimulación del simpático dijimos los síntomas neurovegetativos, y si esto continúa se empiezan a producir los trastornos hidroelectrolíticos. Radiológicamente lo característico son las pilas de moneda o esos niveles hidroaéreos, que son característicos del lidio. Para hacer esto tenemos que pedir una radiografía directa de pie. Bueno, y el hemoperitoneo, que acá lo que habría es líquido, en este caso sangre, dentro de la cavidad. ¿Cómo vamos? Una hora. Bueno, y acá, hemorragia digestiva. Tengo porque hay temas que no saben. Hemorragia digestiva, ¿la dividimos alta o baja? Alta. Fíjense, ahí está el ligamento de Treis en el ángulo de Treis. Por encima del ángulo de Treis es una hemorragia digestiva alta. Por debajo es una hemorragia digestiva baja. ¿Cómo se va a manifestar la hemorragia digestiva alta? Por hematemesis, vómito con sangre y melena. La melena es sangre negra, no es oscura, es negra, pero oscura puede estar marrón oscuro. ¿Por qué? Porque es sangre digerida. Esa sangre se genera o en el esófago o en el estómago o en la primera porción del duodeno. Esa sangre queda en el estómago, se digiere y da la melena. Sangre negra, pegajosa, maloliente, que se pega al inodoro, que es muy, muy característico. Entonces, el paciente puede que tenga vómitos o puede que no, que solamente tenga la melena. Entonces, siempre interrogar eso. ¿Cómo va a llegar el paciente a la consulta? Y bueno, va a llegar porque tuvo los vómitos, o tuvo la melena, o tuvo ambas, o porque a lo mejor tiene la melena, no se da cuenta y llega descompensado hemodinámicamente, que puede ser este paciente que llega con esquema de rigidez. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paciente? Primero vamos a tomar los signos vitales, vamos a recuperarlo hemodinámicamente y después vamos a buscar la causa de la hemorragia. Si es una hemorragia digestiva baja, pueden ser dos cosas, que sea una enterorragia, que la sangre viene del intestino, o puede ser que sea una proctorragia que venga de recto o ano. Lo más común de proctorragia son las hemorroides, las fisuras anales en personas que son constipadas. ¿Cómo lo diferencio yo? ¿Cómo le pregunto? Yo al paciente no le puedo decir, una enterorragia, pero es proctorragia, ¿no? Entonces, la proctorragia, como está en el recto o ano, la materia fecal es normal. El paciente va de cuerpo y después caen las gotitas de sangre. No está mezclada con materia fecal. Si el paciente cuando se limpia, en el papel higiénico también van a quedar las gotitas de sangre. Y es sangre roja, retirante, porque es lo que decíamos. En cambio, cuando es enterorragia que tiene el intestino, la sangre viene mezclada con la materia fecal, y bueno, la cantidad va a depender de la cosa. Siempre que un paciente consulte con enterorragia, que tenemos que buscar cáncer. Pueden ser otras causas, pero siempre busquen cáncer. El cáncer de colon es frecuente, pero una de las causas puede ser. Puede ser que la hemorragia te dé tensión o no. ¿Se ve? Tensión abdominal, como el del gasteo o no. Si es externa, si es un hemoperitoneo, sí, puede ser. Porque ahí sí tienes sangre en la cavidad abdominal, puede tener distinción. Cuando yo pido en un paciente que viene con enterorragia,
¿Le pido sangre oculta en materia fecal? Sí. ¿Estás segura? No le pido sangre oculta en materia fecal. ¿Cuándo voy a pedir sangre oculta en materia fecal? No, porque también tiene sangre. Sangre oculta es que no la veo. La tengo que buscar con un método químico de la es la anemia. Es pacientes que tienen anemias crónicas que uno, digo, no tienen que tratar la anemia, sino tienen que buscar la causa de la anemia y tratar la causa de la anemia. Entonces, pacientes que tienen pérdida de sangre oculta pueden tener una anemia, le doy hierro y el paciente sigue con anemia. ¿Por qué? Porque sigue perdiendo sangre. Entonces, ¿en qué paciente busco? Pacientes con anemia, pacientes que tienen dolor abdominal, pacientes que yo sospecho que puedo, tiene algún antecedente familiar de cáncer, pero si tiene la enterorragia no pido, ya es visible. ¿Está? Bueno. Entonces, acuérdense de esto, porque esto a veces viene más bien es fácil, porque no es difícil hemorragia digestiva, pero confunden la migrena, no saben qué es enterorragia, no saben. Y eso es importante, porque si el paciente tiene enterorragia, yo puede ser que tenga un cáncer de recto también, ¿no? Pero lo más frecuente es que sea un hemorroide, pero si ya el paciente viene con una enterorragia, igual ya no pienso en un hemorroide, pienso en otra causa. Profe, entonces si el paciente tiene los vitales normales y no presenta ninguno de estos, dice que no se ha dado cuenta, menos descartar directamente la hemorragia digestiva o qué más. Sí, empezar a buscar por otro lado. Yo supongo, pero bueno, con este cuadro clínico del paciente, con la distensión, las náuseas, los vómitos y la palidez, yo lo primero que pensaría en este cuadro neurovegetativo que es por el dolor. De todas maneras, como no sabe, hace primero signo vital, porque por más que sea por el dolor, si estoy hipotenso por el dolor, tiene que tratar de compensar. Bueno, acá también, ¿ven? Sangre oculta en materia fecal, siempre preguntar esto, no se acuerdan, en todos los cuadros digestivos, ¿ven? La ingesta de AINES, aspirinas. Bueno, causas de hemorragia digestiva alta, úlcera gástrica, varices esofágica. ¿En qué paciente vemos varices esofágica? Complicación de qué? De la cirrosis, bien. Gastritis hemorrágica, ¿saben qué es el síndrome de Maguire-Wade? Es un desgarro en el estómago que se produce en pacientes que son muy vomitadores. Puede ser una complicación de pacientes con bulimia, o que vomiten por una patología y eso vomita por producir un desgarro. Pero una consulta, la varices esofágica se presenta también en realidad carencia. No, Es raro. no, es raro, porque la varices esofágica es por la hipertensión portal, que es, entonces, claro, no. Bueno, la esofagitis es un cuadro, a veces hay o el espasmo esofágico, es un cuadro que al paciente le tiene mucho dolor, retroesternal, que quizás se puede confundir con un infarto. Y también pensar en diátesis hemorrágica, por ejemplo, pacientes que tengan algún trastorno, estén plaquetopénico o que tengan alguna enfermedad, bueno, y ahí también puede ser causa, es más raro, pero bueno, puede ser que tengan una hemorragia digestiva. Y hemorragia baja, divertículos, angiodisplasia, esto también, acá es importante tener en cuenta la edad del paciente, las angiodisplasias son más frecuentes en los pacientes de mayor edad. Tumores, divertículos, enfermedades inflamatorias del colon como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, todas estas patologías. Bueno, y este es el cuadro, acá apareció el paciente. Bueno, creo que estamos. Bueno, ¿alguna duda? No. Bueno, suerte. ¿Te llamaron?
Yo puedo pensar que no, yo hablo de los jueves. No, porque ahora estoy. No se relajen, lunes van a empezar a hacer estas mesas con los que quiere que haya fuerte, yo creo sí, como que claro, claro, pero vos ya ahí de base tenés una compromiso. Claro, ya de base tenés la demás, puede ser que hago en el caso de la ignorancia baja, no, nunca, nunca columna. Quería columna, porque tenés como tenés suponiendo contar y no podés contar. Pero no en Te quería consultar, yo había visto que la hemorragia baja hematoquesis.
Sí, la hematopesia es como meteorología. Ah, tengo que trabajar. La meteorología de propagación. Lo usa más para el sí, Claro. Listo, esa era la duda. ¿Cómo te va con Sí. No, vascular. Macular. Vasculares pigmentarias. Dentro de las vasculares están de grupos congestivas, con los eritemas y las púrpuras. Las púrpuras es por extravasación de sangre, por salida de sangre del tejido. Vos haces hipropresión, pero bueno, apretás la lesión y no desaparece, porque es salida de sangre. En cambio, la otra es congestiva, cuando vos te tomás sol y te apretás, se te blanquea. Entonces, esa es la diferencia. Y teníamos la vasculitis sobrelevada, o esa era la diferencia la va a hacer con la vasculitis. Eso, una de las causas, la causa más común de púrpura es la vasculitis. Cuando vos tenés una vasculitis, la púrpura es sobrelevada, es palpable, en la mayoría de los casos. Si no es palpable, que es bien chatita, es solamente la mácula, puede ser por esto que decíamos, por una... Puede ser que tengas plaquetopenia, claro, los ancianos hacen púrpuras que se llaman equimosis porque son más grandes, por facilidad capilar, exacto. Entonces, causas de púrpura pueden ser por trastorno hemorrágico, es decir, que el paciente tenga plaquetopenia o alteraciones en la regulación pubertaria, factores de coagulación, la fragilidad capilar en los viejitos, o por vasculitis, que es una inflamación de la pared vascular. ¿Por qué se puede producir vasculitis? Diferentes causas, inmunológicas, infecciosas, por fármacos. ¿Cuál es el mecanismo? Sí, por fármacos diarios, en los chicos está la púrpura de Schoen-Henoch, que después lo van a ver en pediatría, que esa es más común por infecciones virales. El nene hace una infección viral y después hace la púrpura. Y después, bueno, las colagenopatías, todas estas enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se puede producir? ¿Se acuerdan ustedes no ven los tipos de inmunidades Felicom, tipo 1, 2, 3, 4, ¿no lo vieron? Porque yo he visto, sí, lo vi hipersensible. Sí, lo vi ayer. Bueno, a las La dudas fue pasado. púrpura de un especial, no me acuerdo. Sí, porque en realidad el mecanismo por el que se produce es que se forman antígenos, anticuerpos, complejos antígenos, anticuerpos y se pueden depositar en la pared del vaso. Sí, como todo el problema. Claro, Era y tipo eso, 3. sí, es la tipo 3. Y eso genera la vasculitis. Pero por ahí lo es. Yo recuerdo. ¿Cómo es? Por las dudas vean el tipo, los cuadros de hipersensibilidad de Helicon, que se como 1, 2, 3 y 4. Depende de cómo actúa. Una es de IG, la otra es por citotoxicidad, la otra es por de complejos anticuerpos circulantes que se pegan membranas. Es cortito, fíjense, están en internet y son 4 más o menos. Sí, están en el capítulo de Rob. Por las dudas. Ah, bueno, todo. Y otra pregunta, Miren que voy sacando esto sí. Entre una neumonía que tenía la nena de 7 años o Una bronquitis crónica. Sí. No, crónica no, Una aguda. Bien. Y una pregunta, porque capaz ya se me confundieron todos los Sí, términos. dale. Pero yo, viste que tenés la bronquiolitis. Sí, Bueno, llega un punto en el que ya bronquiolitis del lactante, después de que pasa el año y medio, ya no se llama, se llama bronquitis, ¿no? Sí, sigue haciendo los episodios repetidos. Entonces, para hacer un diagnóstico diferencial, yo le puedo preguntar a la madre si viene haciendo esto repetidamente, ¿le serviría para el diagnóstico? sí, pero vos, la nena tiene 7 años. ¿Vos a qué edad tenés las bronquiolitis? No, por eso en el lactante. Bien. No, por eso en el lactante, hasta el año y medio más o menos. Claro, en este caso estás pensando en una nena de 7 años, no Claro, pensarías pero en que una después puede bronquiolitis. llegar a producir. Vos decís que como complicación de esa bronquiolitis le queda algún proceso Sí, que o que después lo haya seguido repitiendo. Claro, vos pensás si el paciente te sirve como para diagnosticar. Claro, Eso, o si también se da el mismo proceso, yo entiendo la bronquitis que la bronquiolitis, la diferencia es que, bueno, una se da en menor de año y medio y la otra se da en los más grandes. sí, la bronquiolitis de los bronquios más pequeños, la bronquitis de los bronquios, sacame el pelo si me voy. Dale. La otra de los bronquios más grandes.
Bien. Entonces me serviría también para hacer el diagnóstico diferencial.